Hoy tenemos el capítulo 9 de Hebreos. Sigue el discurso, sigue lo que el autor de Hebreos nos venía diciendo anteriormente, y no voy a hacer introducción porque si no se me va el tiempo en ello. Pero comienza diciendo que el primer pacto que tenía su sacerdocio tenía unas reglas de servicio, como traduce la Biblia textual cuarta edición. Cuando dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, se refiere a eso. El primer pacto tenía unas reglas de cómo funcionaba el sacerdocio, el acercarse a Dios, y tenía un santuario, vamos a decir, un templo, no era un templo, el templo vino después, pero como un templo, pero que era terrenal, de esta dimensión nuestra. Y luego nos dice en el versículo 2 cómo estaba dispuesto este tabernáculo, esta tienda de reunión. Se llamaba el tabernáculo de reunión porque era donde el pueblo se reunía con Dios. Y Dios habitaba en medio de ellos. Y ahora nos va a decir cómo se estructuraba el tabernáculo. Y es importante, hermanos, que prestemos atención a esto por un motivo. El tabernáculo es, o era, recordáis que lo dijimos el domingo pasado, una especie de maqueta a escala muy inferior, obviamente, de cómo está funcionando el cielo, la dimensión celestial donde Dios opera y donde Dios está reinando y gobernando ahora mismo todas las cosas. El tabernáculo era una especie de maqueta interactiva, porque ellos se movían y hacían cosas allí, de cómo funciona el cielo. No es el tema, y no tenemos tiempo para eso, pero es interesantísimo, lo dije el domingo pasado, pero como no se grabó, creo, lo repito. Para entender muchas de las cosas que suceden en Apocalipsis y que estamos viendo en el cielo, en el tabernáculo celestial, hay que conocer algunas cosas de cómo funcionaba el santuario terrenal. Si no, no nos enteramos de nada y queda todo como muy etéreo. Y en la descripción del tabernáculo terrenal dice que había una primera parte de la tienda, era como una tienda, que se llamaba el lugar santo. En esa parte, en el lugar santo, dice que estaba el candelabro. La única luz que había en el lugar santo era la de la menorá, el candelabro de 7 brazos. Esa era toda la luz que había ahí. No era la luz de fuera, sino la luz de ese candelabro. Estaba la mesa, una mesa y los panes de la proposición. De esos panes les pertenecían a los sacerdotes. Los cambiaban cada sábado. Y luego nos dice que tras el segundo velo sigue siendo la misma tienda, pero tiene 2 partes. Dice que estaba el lugar santísimo. Fijaos, es curioso que cuando se habla del tabernáculo no está hablando del patio, del atrio exterior, donde se hacían los sacrificios. Cuando habla del tabernáculo, está refiriéndose a la tienda que tenía estas 2 estancias. La primera con la mesa, candelabro y los panes de la proposición, y la segunda estancia que tenía lo que dice ahora. Un incensario de oro, olor grato, agradable a Dios. Y el arca del pacto, que estaba cubierta de oro por todas partes. Y dentro del arca había una urna de oro, nos está diciendo que tenía el maná escondido. Ese maná lo veía Dios y estaba ahí guardado como un memorial. Y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Fijaos, había alimento, había vida, la vara de Aarón que reverdeció, y estaba las tablas del testimonio, de la ley de Dios. Fijaos cómo no se puede separar en el pacto y en la relación con Dios el sustento que viene de Él,
la vida divina y tampoco el carácter de Dios que está representado y expresado en su ley, en su justicia, en sus mandamientos. Estas cosas van juntas, no se pueden separar. Y sobre el arca del pacto había los querubines. Fijaos, eran dos que miraban donde se echaba la sangre del sacrificio en la tapadera del arca, que era de oro también. Fijaos, dos testigos, los dos querubines como dos testigos. Todo pacto tiene dos testigos. Siempre hay testigos y la ley de Dios dice que tiene que haber como mínimo dos testigos. Aquí en el lugar santísimo, ese testimonio eran los querubines que estaban mirando, que eran figuras, pero estaban mirando a donde caía esa sangre, como un testimonio. Y luego dice el versículo 6 que en esa primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. O sea, en la primera parte de la estancia, en la primera estancia, el lugar santo, donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa, donde estaban los panes, los sacerdotes pueden entrar continuamente con las reglas del servicio que tenían que hacer. Pero en la segunda parte, el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año. El día de la expiación, Yom Kippur, suele caer aproximadamente a mediados de septiembre normalmente. Era el único día en que podía entrar ahí. ¿Y qué pasaba? Que cuando entraba, la sangre que ofrecía era por sus propios pecados y también por los del pueblo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Dice el versículo 8 que estas cosas el Espíritu Santo estaba dando a entender que el camino al lugar santísimo, a donde estaba la presencia divina, no estaba abierto. Mientras este primer tabernáculo estuviera. ¿Por qué? Porque si solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre para expiación de sus pecados y por todo el pueblo, eso es un problema. La comunión no es tan fluida, la relación no es tan fluida, la intercesión no es tan continua. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todo esto era símbolo para un pacto que no era perfecto. Era un pacto que no podía perfeccionar a nadie, ni su propia conciencia. Pero ¿qué pasa con el sacerdocio de Cristo? Que Él es sumo sacerdote de todas las cosas que han de venir, del mundo que ha de venir. Y Él está trabajando, ministrando, sirviendo en un tabernáculo que no han hecho seres humanos, como el del primer pacto, que Dios dijo cómo se tenía que construir, sino que está sirviendo en el que ni tú ni yo vemos, que está en esa dimensión celestial y que no ha sido hecho por hombre, y que es donde verdaderamente Dios el Padre está. Así que, ¿qué será mejor? Que tengamos una mediación en un santuario terrenal con esas limitaciones que está explicando el autor de Hebreos, ¿o es mejor tener un sacerdote que no necesita presentar sacrificios por sus propios pecados y que el que presentó es su propia sangre por los nuestros y en el verdadero tabernáculo, el verdadero santuario que no vemos y que está en el cielo? Mucho mejor pacto, muchas mejores promesas, mucho más firme. Voy adelante, hermanos, porque no quiero alargarme. Estas cosas no son sencillas, lo hemos dicho otras veces, y también sabéis que pudiéramos alargarnos mucho comentando muchas cosas. Pero me voy al versículo 14. Dice que la sangre de Cristo, mucho mejor que la de machos cabríos, que la de los animales, dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, esto es muy importante,
Para servir al Dios vivo hay que tener una conciencia limpia. Nadie puede pensar, y a veces la carne tiene esta forma de razonar. No estoy andando como debo, estas cosas no agradan a Dios, pero voy a compensar sirviendo al Señor por aquí, y bueno, y por ahí alcanzo un equilibrio. No funciona así la relación con Dios. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la obra de la sangre de Cristo para que limpie nuestras conciencias de nuestros pecados y nuestros pecados de una forma real. Y entonces servimos a Dios. Servimos a Dios con una conciencia limpia. Y Pablo dice eso en algunas de sus cartas, que sirve a Dios con conciencia limpia. Esto es importante, hermano. Nunca servir a Dios es una compensación por una vida degradada moralmente. Eso es religiosidad. Pero servir a Dios con una conciencia limpia y con nuestros pecados tratados por la sangre de Cristo no es religiosidad. Es la verdadera relación con Dios. Y es importante, hermanos. Así que vamos al versículo 15 para un detalle importante. Dice que Jesús por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Me voy a quedar aquí para un detalle. Jesús es mediador de un nuevo pacto y con su muerte nos limpia, nos remite. ¿Qué transgresiones? Las que había bajo el primer pacto. Esto es un detalle importante, hermanos, porque muchos piensan que el antiguo pacto tenía una ley y el nuevo pacto tiene otra. Y ya vimos el otro día que hay un cambio de ley sacerdotal, hay un cambio en las reglas del servicio de la mediación con Dios. Pero lo que es pecado para Dios no ha cambiado. Si no, no tendría ningún sentido que estuviera diciendo aquí el texto que Jesús es mediador de un nuevo pacto para remisión de pecados de las transgresiones que había bajo el primer pacto. No tendría ningún sentido. Lo que a Dios le desagradaba antes, le sigue desagradando hoy. Dios no es hombre, Dios no es voluble. Lo comenté una vez teniendo comunión. Dios no es como un niño pequeño que cuando es pequeño no le gustan los garbanzos y cuando crecen ya le gustan los garbanzos. Dios no funciona así, hermanos. Lo que para Dios es detestable antes sigue siendo detestable ahora. No debemos jugar con ese tipo de conjeturas para hacernos una religión a la carta y acomodada a lo que nosotros digamos. Porque entonces tendremos mandamientos de hombres y Jesús luchó mucho con eso. Y le dio muy fuerte a eso. Y luego nos va a decir lo siguiente, a partir del versículo 16, que donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Esto es importante, hermanos, porque una vez que hay un testamento o un pacto, aunque aquí el contexto no está hablando de herencia, notarios y el testamento ante un notario, lo que tiene en mente el escritor es otra cosa. Cuando se va a hacer un pacto, y en muchos pactos suele haber sangre. Mirad los pactos de la Biblia, que siempre hay sangre, hay sacrificio, e incluso la circuncisión, ese pacto que Dios le dio a Abraham, fijaos que también había sangre. El acto en sí mismo de la circuncisión implicaba sangre. Los pactos llevan sangre, pero generalmente los pactos llevan sacrificio. Eran como un contrato. Cuando la víctima destinada al sacrificio se sacrificaba, el pacto quedaba confirmado y ratificado. Era como que ya estaba firmado. Eso ya va para adelante. Y una vez que el Señor Jesús murió haciéndose mediador de este nuevo pacto
y hizo este nuevo pacto en su sangre, su muerte ratifica y certifica la validez, la estabilidad, la confiabilidad y el compromiso de ese pacto. No sé si recordáis este pacto que hizo Dios con Abraham. Le pidió que sacrificara unos animales, unas aves que las partiese por medio, y Dios juró por sí mismo y como una columna de fuego pasó por medio. Eso era como firmar un contrato. Y cuando Dios se compromete a algo, eso no hay quien lo eche atrás. Así que Jesús, habiendo muerto, selló con su sangre, firmó con su sangre, con su muerte, ese pacto que no va a cambiar. Lo que es maravilloso, hermanos, ahora ya sí voy a ir terminando. Lo que es maravilloso es que si el primer pacto fue instituido con sangre y Moisés, eso es lo que nos está explicando el texto, purificó con sangre todas las cosas, los utensilios que se iban a utilizar, la tienda que se iba a utilizar, lo purificó todo con sangre. Imagínate la sangre de Cristo en el nuevo pacto, su sangre dice que también purifica las cosas celestiales mismas. Versículo 23. Porque Jesús no entró en un tabernáculo hecho por mano de hombre, como decíamos antes, que era una figura, una maqueta del verdadero, sino que entró en ese. Y termina que dice no para ofrecerse muchas veces. Fijaos, cuando Dios establece algunas cosas, eso no hay quien lo cambie. Es como si fueran unas reglas del juego que nadie puede cambiar ni tocar. Dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Luego en el tiempo de compartir tocaré algo de Eclesiastés que tiene que ver con esto, de lo que nos tocaba hoy. Pero fijaos, hermanos, está establecido, cuando Dios establece algo así, eso no hay quien lo cambie. Que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y está hablando de que Jesús no se ofreció muchas veces, sino una sola vez. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, como mediador entre Dios y los hombres, es hombre. Jesús, en su dimensión humana, como hombre, si está establecido que los hombres mueran una sola vez y punto, Jesús, ¿cuántas veces podría pasar por la cruz? Una y punto. Es lo que está establecido. Pero como jamás pecó, según la justicia de Dios, según su ley, el que haga estas cosas vivirá en ellas y por ellas. La muerte no podía retenerle. Murió, como estaba establecido, una sola vez. Pero ahora, ¿qué pasa? Que como el único santo, perfecto y verdadero, vive para siempre, para interceder eternamente, perpetuamente. Y como vimos la otra vez, puede salvar perpetuamente a los que en él esperan. Eso es lo que está diciendo el versículo 28. Así que Jesús aparecerá por segunda vez, pero dice que sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque es que ya ha muerto y está establecido que para los hombres que mueran una sola vez, punto. Así que ahora cuando Jesús vuelva, y no queda mucho, no es difícil que nos demos cuenta de esto. Cuando el Señor vuelva, ya no viene para derramar su vida, eso ya lo hizo. Ya no viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ser sacrificado. Ahora viene y vuelve como el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que tiene el trono y va a establecer la justicia de Dios sí o sí en este mundo. Esa es la obra del Señor Jesucristo, hermanos. Es impresionante. Estoy a punto de hacer 20 minutos y lo voy a dejar aquí. Os podréis imaginar la cantidad de cosas que pudiéramos compartir de este pasaje. No son cosas fáciles, pero un detalle para terminar. Todo el discurso que está trayendo el autor de Hebreos, hermanos, para que nos demos cuenta que la mediación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo
su sacerdocio, su persona. Esto es tan grande y tan maravilloso que es para tomarlo en serio. Y por eso, lo veremos el próximo día, en el capítulo 10 hay advertencias serias para quien se tome a chufla una salvación tan grande, un sumo sacerdote tan grande, una mediación tan grande y lo tome de cualquier manera. Estamos hablando de cosas muy superiores para tratarlas de forma baladí. Si el tabernáculo terrenal y todo lo que se usaba en servicio se purificaba con sangre y era cosa seria, imagínate la sangre de Cristo, su persona y todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios, si eso no hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Pero es una salvación maravillosa. Bendito sea su nombre, hermanos.